Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a irnos cuando estudiamos esta materia de costumbres bíblicas. Encontramos allá que en el Antiguo Testamento los primeros pueblos se dedicaban a la agricultura y por lo tanto encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que Él utilizó muchas parábolas para poder expresar su evangelio a través de la agricultura, y una de ellas encontramos una base muy importante que es el concepto o la ley de la siembra y la cosecha, en la cual dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En esta mañana vamos a tocar un tema muy importante y es el tema: los resultados de cultivar el amor. Estamos en el mes de febrero, en el cual nos identificamos que es un mes donde celebramos el mes del amor y la amistad. Pero en esta ocasión el Señor ha puesto específicamente el tema cultivar los resultados de cultivar el amor. Todos sabemos que el buen agricultor, para poder sembrar sus cultivos, valga la redundancia, primero examina la tierra y luego dice qué tipo de semilla va a sembrar. Nuestro Señor, abriéndonos, conociéndonos y sabiendo que hay dentro de nosotros, dispuso sembrar en nuestro corazón como tierra fértil, como buena tierra, la semilla del amor. Es en la porción de la palabra, en el Evangelio de Mateos, capítulo 22, versículo 35 al 39, que encontramos la lectura de la palabra y nos dice así. Si quieren se ponen de pie, vamos a leer la palabra. En el del 37 en adelante, del 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le hicieron la interrogante al Señor Jesús, y él respondió en el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos quedamos ahí. Siéntese, hermano. Padre, gracias le damos, mi Dios bendito, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos concede el privilegio de estar, Señor, aprendiendo cada día más y de exponer su palabra, Señor. Este día, Señor, vamos a estudiar dos grandes resultados de cultivar el amor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu servidor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, decíamos que los resultados de cultivar el amor nos enseñarán dos verdades. La verdad número uno nos va a enseñar que podemos o debemos amar a los demás. El resultado número dos nos va a llevar y nos va a enseñar en que debemos de amar a nuestro enemigo. Entonces dijimos que teniendo la semilla del amor en nuestros corazones, vamos a ver esos dos resultados. Y el primero es: podemos amar a los demás. Y vemos que ahí realmente lo que nos está dando el Señor es una orden. No nos está pidiendo de favor que lo hagamos. Es un mandamiento el que encontramos ahí, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el prójimo? El prójimo es usted. El prójimo es cada uno de nuestros seres queridos. El prójimo es nuestra cónyuge. El prójimo es nuestra madre, nuestros padres. Entonces, que debemos de amarnos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cultivar ese amor que ya está dentro de nosotros? Ok, si yo me digo que soy un hijo de Dios, por ende, yo debo de respetar cada una de las órdenes que se me dan, y específicamente en esta es que debo de amar a mi prójimo.
Debo de amar a mi hermano. Debo de amar a mis compañeros de trabajo. Debo de amar a mi pastor en la iglesia. Debo de amar a mi líder en el ministerio. Debo de amar al hermano que está sirviendo. Vea. Pero ¿qué es lo que sucede? Algunas veces se nos olvida que debemos de amar a nuestro prójimo. Y yo decía en la vez anterior en Familias en Victoria, mi hermano, nos hemos tomado el tiempo en amar a nuestro prójimo fuera de la iglesia. Nos hemos tomado el tiempo en nuestro trabajo de decir, hey, verlo como a un hermano, ver que tenemos sembrada esa semilla y reconocer o saber el fruto que debe de dar. Pero quizás en nuestro trabajo hay compañeros que no nos saludan, hay compañeros que no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque quizás mi carácter no es el de un cristiano. No demuestro que tengo amor en mí mismo. Y nosotros a veces decimos, ok, Dios es amor, pero si soy hijo de Él, si en mi corazón está sembrada esa semilla, ¿qué debo de dar? Hágase esa pregunta, ese interrogante. Entonces, si Dios es amor y yo digo ser su hijo, yo debo de dar igual amor, debo de tratar con amor. Este día en la escuela bíblica les enseñábamos a los niños, a los estudiantes, que tocábamos un tema muy importante, pero le decía, usted debe de tratar a su compañero, el que está a la par, como quiera que lo traten a usted. ¿Le gusta a usted que lo traten mal? No, decía. ¿Le gusta que lo lastimen? No. ¿Cómo quiere que lo traten? Con amor. Entonces debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y es el amor. Ese es uno en cuanto a los resultados de cultivar el amor, y que nos enseña a qué, ya lo dijimos, nos enseña que podemos amar a los demás. Aparte de que es una orden, también es una identidad. ¿Usted considera que la persona que anda allá afuera delinquiendo, el ladrón, el bolo, por qué se identifica? Bueno, el que anda robando por ser una persona, un malhechor, y quizás no hay amor en sí mismo. ¿Cómo lo va a demostrar amor? ¿Verdad? Pero ¿por qué decimos que nos identifica? Ok, yo digo Dios es amor y hasta en mi vehículo ando Dios es amor y todo eso, pero debo de identificarme con eso. Debo de demostrar que hay amor. ¿Cómo voy a saber yo que mi hermano Balmore es un buen cristiano? Ok, si yo veo que él a los demás los trata con amor, si él es, servicial quizás en algún momento, si él nos trata como él verdaderamente quiere que se le trate. Eso es en cuanto al primer resultado de cultivar el amor. Ahora quiero pasar al segundo punto, y ese nos lleva a algo mucho más delicado, que es el resultado de cultivar el amor me enseñará que debo de amar a mi enemigo. Hermano Pedro, pero eso suena duro, pero eso es muy difícil, porque a mí vaya que me han lastimado. Ok, entonces, pero si tengo el amor de Dios en mí, entonces yo debo de amar a aquel que me ha ofendido. Y quizás, perdóneme, ¿cómo lo voy a amar? Me le voy a acercar a pedirle perdón, a que me disculpe. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía ya cuando estaba crucificado en la cruz, decía, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa era una muestra de ¿qué? Del amor hacia mi enemigo, porque no lo estaban crucificando sus hermanos, lo estaba crucificando el enemigo, ¿verdad? Entonces, ese es otro gran resultado de cultivar el amor. Vemos el caso específico. Jonás lo mandaron a Nínive y él como odiaba a los que vivían ahí, no fue a predicar. Bueno, mis hermanos, entonces, habiendo estudiado, habiendo visto los resultados de cultivar el amor, hemos visto dos resultados importantes. Uno, podemos amar a los demás, y segundo,
debemos de amar a nuestro enemigo. Que Dios les bendiga. Hablando en lenguaje eclesiástico, el liderazgo ministerial, hablando líderes, pastores, servidores, diáconos, misioneros, en la iglesia primitiva no era algo que era muy halagador el poder participar de ellos. Aquellos que aceptaban el reto tenían que decidir literalmente y con mucha frecuencia entre la muerte y la vida. Y lo más duro de esta prueba es de que muchas de esas decisiones a veces tenían que irse también o se extendía hacia la familia. A esto súmele discriminación racial, poco recurso financiero, ser parte de un grupo nuevo que estaba tomando auge llamado cristiano y la persecución romana. Con todo este contexto es muy fácil deducir o es muy fácil concluir y suponer que pocos hombres y pocas mujeres anhelaban un liderazgo en el cristianismo. Pero para sorpresa suya y mía, históricamente nos damos cuenta que es al contrario. Muchos hombres y mujeres se estaban enlistando para poder tomar el liderazgo al cual Dios les había llamado. En nuestros días, lejos de ofrecer nuestra vida entre la muerte o sufrir la muerte por nuestro Señor Jesucristo, parece que el liderazgo en las iglesias cristianas se ha convertido en algo popular, se ha convertido en algo que muchos de nosotros lo anhelamos. Yo diría que eso es bueno, excepto por la gravedad de que muchos anhelamos un liderazgo por un motivo y propósito equivocado. Pensamos que el liderazgo es como una catapulta donde nos hará ganar fama, donde nos hará ganar popularidad, donde tendremos pleitesía religiosa, donde vamos a recibir aplausos, donde vamos a recibir halagos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos conseguir, pero el liderazgo ministerial es algo completamente diferente. Por eso muchos líderes religiosos hoy en día, cuando descubren lo que el verdadero llamado al ministerio es, se dan cuenta que así como entran, así salen. Porque renuncian al llamado, porque abandonan el ministerio al cual Dios les llamó. Y probablemente lo hacen porque su llamado no es legítimo o no es genuino. Para dicha nuestra o para bendición nuestra, la Biblia nos enseña algunas características que debe de tener un liderazgo genuino. Para ello, le invito a que abra por favor 1 Corintios capítulo 4, verso del 1 en adelante. Y vamos a hablar en esta tarde características de un buen líder de Dios. Digan conmigo, características de un buen líder de Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintio, allá por el año 55-56, de que nosotros somos administradores de Dios. El verso número 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Verso 4 y termino. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Que Dios bendiga su palabra, que pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Le decía que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y todos sabemos lo que históricamente la iglesia de Corinto es. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto con dos propósitos. El primero de ellos era corregir. Pablo le escribe la carta a los Corintios para corregir. ¿Corregir qué? Algunos problemas. ¿Corregir qué? Algunas dificultades. Pero también le escribe la carta a los Corintios para aconsejarlo. Y en este sentido vamos a estudiar en estos minutos y vamos a tratar de entender cuáles son algunas de las características que Dios espera de aquellos de nosotros que hemos sido llamados por Dios para desarrollar un tipo de liderazgo. Quiero que sepa, cada uno de los que están aquí son líderes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos líderes. Probablemente usted no es líder en la iglesia, pero sí es líder en su casa. Probablemente usted no es líder en su casa, ni mucho menos en la iglesia, pero somos líderes en el trabajo.
Probablemente quizás usted no es un líder en el trabajo, ni mucho menos en la iglesia, pero Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y en esta tarde voy a darle 3 características de un buen líder. Voy a comenzar con lo que aparece en el versículo número 1 del capítulo número 4 de Corintios. Dice que cada uno de nosotros tenemos que ser buenos administradores. Diga conmigo, buenos administradores. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, un administrador era aquel encargado de los asuntos en el hogar o en la vivienda delante del propietario. Muchas veces la palabra administrador en la Biblia, que por cierto, administrador aparece únicamente en el Nuevo Testamento, se traduce como mayordomo. Y todos tenemos la idea de que vemos en las películas o vemos en las series de televisión lo que un mayordomo es. Un mayordomo es aquella persona que tiene a cargo de tomar las decisiones domésticas dentro de una casa, como por ejemplo la comida, la ropa, el cuidado de los niños, todo eso, el orden en el hogar. En el tiempo de Pablo, un administrador era aquel encargado de los asuntos de la vida ante el propietario. Ahora bien, voy a trasladar esa idea a lo que a usted y a mí nos corresponde, que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios en estos tiempos, hablando del año 2025, Dios está buscando hombres y mujeres que sean buenos administradores, hombres y mujeres que sepan administrar. Pero vamos a administrar, ¿qué es la pregunta? Vamos a administrar algo que usted tiene en su mano. ¿Qué es lo que tiene en su mano? No es el celular. ¿Qué es lo que tiene en su mano? La palabra de Dios. Vamos a ser buenos administradores de la palabra de Dios. Esta mañana yo veía la historia de el Nuevo Testamento de los Gedeones. Yo sé que todos nosotros los hemos visto. Y la historia del Nuevo Testamento de los Gedeones surge de cuando 2 hombres se juntaron en un hotel, durmieron en la misma habitación y se dieron cuenta de que ellos tenían una misma fe en común, adoraban al mismo Dios. Esa noche ellos lo pasaron leyendo la palabra de Dios y meditándola. De ahí surge la idea de ellos de poder compartir la palabra de Dios a donde fuese posible. Y usted lo ve el día de hoy. El Nuevo Testamento de los Gedeones está en clínicas, oficinas, tiendas, hoteles y así. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque ellos descubrieron que realmente estaban administrando un tesoro que Dios les había puesto en sus manos. El verso número 1 dice que tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. Y aquí hay una verdad teológica muy bonita, porque misterio es toda aquella verdad que anteriormente no había sido revelada. Y en la época del apóstol Pablo, lo que no había sido revelado a esas iglesias fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el misterio se refiere a la sabiduría de Dios, que concretamente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y considerando que cada uno de nosotros debemos entregar y repartir esos ministerios a aquel que está necesitado, creo que es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. No es responsabilidad de los que estamos aquí parados o los que vamos a pasar aquí adelante. Es responsabilidad también de ustedes que están ahí sentados, el hecho de ser buenos administradores de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, una característica de ser un buen líder es alguien que es un buen administrador. Y en segundo lugar, un buen administrador también es un hombre y una mujer fiel a Dios. El verso número 2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado. ¿Cómo quiere ser hallado? ¿Cómo? Dígalo sin miedo. Fiel. Note que el verso no dice que un administrador tiene que ser elocuente. Note que el verso dice que el administrador no tiene que tener muchos dones, o que tiene que tener muchos talentos, o que tiene que ser académicamente bien preparado, o que tiene que ser financieramente solvente. Dice que el administrador tiene que ser hallado fiel. Pero la pregunta es, ¿fiel a qué? ¿Fiel a quién? Bueno, usted y yo podemos deducir de que Dios espera que nosotros seamos fiel a su palabra, que seamos fiel a su voluntad, que nos podamos someter a su voluntad, que podamos ser fiel a sus promesas, que podamos someternos a sus promesas y que seamos fiel 100%. Fidelidad se define como la lealtad y obediencia que se tiene a Dios, y es la constancia en el cumplimiento de los deberes en las relaciones. Hay muchas más características que yo le puedo hablar a usted de cómo ser un buen líder para Dios. Pero en esta tarde solo llévese esas 2 cosas a la mente. Dios quiere hombres y mujeres que sean buenos administradores, pero Dios también quiere hombres y mujeres que sean hallados
fieles. Mis amados hermanos, Dios a usted y a mí nos ha encargado una gran responsabilidad que a la misma vez es un enorme privilegio. Y esa responsabilidad y ese privilegio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es anunciar las buenas nuevas al que lo necesita. ¿Qué estamos haciendo con ese privilegio? ¿Qué estamos haciendo con esta responsabilidad? Bueno, hoy es un buen día para comenzar de nuevo y que podamos ser usted y yo buenos administradores de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy y por enseñarnos algunas características de que debe tener un buen líder de Dios. Todos saben qué es esto, ¿verdad? Son semillas listas para comer. Podemos comerlas como snack, podemos utilizarlas en sopas, podemos utilizarlas en ensalada. El Señor Jesús habló a través de las parábolas. Incluso podemos decir que el mensaje específico del Señor, el centro del mensaje del Señor era el sermón analógico. La analogía es la comparación de las cosas. ¿Y por qué el Señor hacía eso? Para que fuera más entendible para las personas que escuchaban los sermones del Señor Jesús. Entonces, a través de las parábolas, de esas analogías que el Señor Jesús hacía, a las personas se les hacía un poco más fácil comprender lo que el Señor estaba enseñando. Por eso esta tarde vamos a hablar acerca del sembrador. ¿El sembrador de qué? De la semilla de la palabra de Dios. De la semilla de la palabra de Dios. Esta les acabo de decir que es comestible, pero hay un tipo de semilla que se prepara para sembrar y para dar ese fruto. ¿Cuál es el fruto que da esa semilla? Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida alguien llegó y sembró la semilla de la palabra del Señor Jesús en nuestros corazones y ahora por eso nosotros estamos aquí. Pero para entender un poco más acerca de este tema, vamos a leer Mateo 13, versículo 3 y 4. Nos dice Mateo 3, versículo 13, 3 y 4. Como muchas historias en forma de parábola como la siguiente. El versículo 4, el versículo 3. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Voy a leerlo nuevamente. El versículo 3 dice, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que esta tarde sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias esta tarde y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les seguía diciendo, que esta es la semilla. Esta es una semilla. Y el Señor utilizaba la parábola del sembrador, utilizó la parábola del sembrador para explicarnos cuál es el trabajo que usted y yo, después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que hacer. Y podemos decir que el tema de esta tarde es, como el sembrador, nosotros también debemos sembrar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace su iglesia? ¿Qué es lo que hace su iglesia a las 11:30 de la mañana todos los domingos? Salir a sembrar la semilla de la palabra del Señor. Eso es a lo que Dios nos ha mandado. Es un mandato. No dijo el Señor en un versículo, que no lo vamos a leer por el tiempo, si quieren, vayan a sembrar. Si quieren, vayan a predicar. Si tienen ganas, vayan. El Señor dijo en ese versículo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, es un mandato que el Señor nos da de ir y sembrar esa semilla de la palabra del Señor. Podemos decir que como el sembrador, nosotros también debemos de sembrar la palabra del Señor. Es un mandato, hermanos. Es un mandato. Y no lo hacemos
porque nos obliguen, porque nos están diciendo tienen que ir a predicar, tienen que ir a evangelizar, le llamamos nosotros. Lo hacemos porque queremos compartir con aquellos que aún no han recibido a Jesucristo esa semilla, ese mensaje de la palabra de Dios. Queremos compartir con cada uno de ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es tanto lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas que no nos podemos quedar callados ante tan grande suceso en nuestras vidas como cuál, la salvación de nuestras almas, y queremos compartirlo con aquellos. ¿Acaso no nosotras, la mayoría de mujeres, cuando estamos en una tienda, en una fila, estamos viendo la manera de cómo le hablamos a los demás de Jesús? Yo lo hago. Y yo sé que usted también, de cómo compartimos la palabra del Señor, buscamos siempre la forma. Aquí tenemos un horario para hacer eso. Es el día domingo y el día sábado. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, porque no es una obligación, porque nace dentro de nuestros corazones la necesidad de compartir, la necesidad de que aquel también conozca a Jesús, la necesidad de sembrar esa semilla. Es un mandato, dijimos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. También podemos decir que hay que escoger la tierra para sembrar la semilla. Ahí en el versículo 4 leímos que la semilla cayó y que unos pájaros se la comieron. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra, sembrar la semilla de la palabra del Señor. Pero es el Espíritu Santo quien va a hacer el trabajo. Por eso nosotros no podemos decir, yo gané 10 almas. Es el Espíritu Santo el que va a actuar en cada corazón. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio, sembrar esa semilla de la palabra del Señor. Y es el Espíritu Santo quien se va a encargar. Es el Espíritu Santo quien se va a encargar de hacer el trabajo en el corazón, que es la tierra, simular la tierra de esas personas. Como el sembrador trabajó, nosotros trabajamos en su reino. ¿Cuántos de nosotros, como acabo de mencionar, nos gusta ir a evangelizar? Sí, nos encanta, porque no estoy hablando de que a las 11:30 en punto estamos ahí todos para ir, pero siempre hay una forma de llevar la palabra del Señor. Y saben, muchas veces con nuestro testimonio también. Con nuestro testimonio estamos llevando esa semilla de la palabra del Señor, porque hay muchas personas que no se están viendo, y entonces podemos decir que es nuestro trabajo llevar la palabra del Señor. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos, las piedras van a hablar. Estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, muy críticos, donde las personas andan para arriba y para abajo, corren de un lado para otro desesperados, y uno siente en su corazón como la necesidad de hablarles y de decirles que hay esperanza, y esa esperanza es en Jesús, y ese es el deseo de sembrar esa semilla. Y yo sé que en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, en nuestro corazón tenemos y sentimos la necesidad de compartir esa semilla de la palabra del Señor. Esta tarde, hermanos, podemos decir que podemos seguir diciendo que nuestro trabajo es llevar esa semilla de su palabra. Y es que en eso se enfatiza estos versículos donde el Señor habla del sembrador. Donde nos habla de sembrar esa semilla, y podemos hacer énfasis en eso y decir que es nuestro trabajo, pero con amor. Con amor, sin esperar que hoy no gané ningún alma, porque yo escuchaba el otro día que alguien dijo que había ido a evangelizar y no había ganado ni un alma. Es que no la ganamos nosotros, como les vuelvo a repetir. No es nuestro trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, si usted ha ido a evangelizar o ha evangelizado en algún lugar y le han rechazado, tampoco es motivo para rendirse. Porque nuestro trabajo es hablar de la palabra del Señor. Es hablar, y hay gente que nos va a rechazar y nos va a decir, mire, por favor, no. Pero hay personas que están deseando, que están necesitando que alguien les hable, y ese es nuestro trabajo, trabajo con amor. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad a todos nosotros que ya recibimos a Jesús, el hablarles de la palabra del Señor, porque yo sé que ninguno de nosotros quiere que estas personas perezcan. Empecemos por nuestras familias.
Empecemos por nuestros hijos, por nuestros familiares, de hablarles de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos años de ser cristianos, llevamos ya años en nuestras iglesias y quizás nuestros padres no son cristianos, quizás nuestros tíos, y nos hemos tomado el tiempo, hermanos, para ir y predicarles, pero muchas veces no lo hacemos por el testimonio que tenemos. Entonces, esta tarde podemos decir que tenemos que llevar la semilla de la palabra del Señor, tenemos que sembrarla en esos corazones, que no nos desanimemos porque es el Espíritu Santo quien va a actuar, es el Espíritu Santo quien va a trabajar en esos corazones. Es el Espíritu Santo, ese es su trabajo. Podemos decir que el Señor nos manda a sembrar esa semilla y es el Espíritu quien hará el trabajo. Podemos estar tranquilos cuando sabemos que estamos sirviendo al Señor de esa forma, hermano. Es uno de los mandatos más hermosos que hay en su palabra. Compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Quiero hablar de 3 puntos especiales que todo cristiano debe hacer para recibir ricas y abundantes bendiciones. Y los quiero definir de una manera tan específica, aunque no soy gran predicador, pero como esto es parte de lo que yo estoy estudiando, lo voy a hacer de la mejor manera. Dice la palabra en el Salmo 103 que él dice que, permítame, aquí dice, bendice a Jehová y bendiga tu ser, tu santo nombre. Bendice a Jehová, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, de que él, desde que uno lo está bendiciendo a él nos está regalando bendiciones de sobremanera, y eso es bien importante. Por eso es que uno cuando viene aquí a la iglesia debe saber que uno viene a bendecir a Jehová desde el momento que se sienta acá y cantar las alabanzas que uno quiere, pero con amor, no estar solo arremedando, hacerlo de gran amor y dedicación, porque él dice que al bendecir a Jehová uno obtiene lo más primordial que es en esta vida, el perdón, que se halla en el versículo 3 del capítulo del Salmo número 3, que dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Esa es una gran bendición, pues. Desde el momento que uno viene a la iglesia y sabe que Dios lo ha perdonado a uno debe estar agradecido en gran manera con Él, porque, bueno, voy a dar parte de lo mío, no sé los demás porque no sé cómo son, pero yo sí realmente puedo decir que yo era un vil pecador y desde el momento que Él me perdonó todas mis iniquidades, yo me siento feliz, y por eso que tengo el compromiso de ir todos los sábados a buscar las almas, que como dice la hermanita, que el que gana es el Espíritu Santo, y yo entiendo que así es, porque uno solamente es un instrumento de Él, pero yo sé que, y he visto la gente cuando ella hace la oración de fe, contentísimos con Dios, porque uno les presenta el plan de salvación, y dice la palabra en San Juan 10:28, dice que Él nos ha dado vida eterna, y que también de la mano de Él nadie se la va a arrebatar. Esa es una gran seguridad, que es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros para hablar las bondades que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Como punto número 2, algo que es bien importante también, porque uno a veces tiene enfermedades ya hereditarias, que uno sabe que
que Él dice que Él sana todas tus enfermedades. Y como ustedes saben, Él ya lo había pronosticado en Isaías 53, que Él dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y al saber uno, yo por lo menos yo he sido bien enfermizo, he pasado grandes enfermedades, pero Dios me ha sacado siempre adelante. Y como testimonio de eso, cuando yo hablo de estas cosas, me siento bien agradecido por Él, porque si tengo todavía un pie es porque Dios ha sido bueno conmigo. Él me salvó un pie, estaba en el hospital y Él me lo salvó porque llegó ángeles a hacer un milagro ahí. Y Él, desde el momento que dice aquí en la palabra que Él sana todas mis enfermedades, yo lo creo y lo declaro todos los días de mi vida, que Él ha sanado mi cuerpo, pero lo tengo que creer claramente. Ese es como tercer punto. Él dice que te da bien siempre y te rejuvenece. Eso es lo que más me gusta, porque pues yo me siento bien rejuvenecido. Yo nunca ando diciendo mi edad ni nada, sino que a mí me preguntan ¿cómo estás? Yo bien les digo, porque yo nunca ando contando todos mis achaques, ¿me entiende? Y dice la palabra aquí dice que Él rescata del hoyo tu vida y es el que te corona de favores y misericordia, dice. Esa es una gran bendición, porque aparte de eso, pues uno tiene grandes bendiciones que cualquier día voy a dar mi testimonio. Dios me los bendiga. También dice que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Definitivamente que sacia de bien tu boca, porque, bueno, Él siempre nos da de comer. Aquí, yo veo aquí en Estados Unidos que nadie está flaco, aquí todo el mundo está pasado de libras. Esa es una gran bendición, pues. Hasta come más del tiempo. Es una gran bendición. A mí me parece que eso es una bendición que Dios nos da a todos. Y yo creo que podemos decir que Dios es bueno y maravilloso. Como una conclusión específica, podemos declarar de que Dios, bendecir a Jehová, es ganar, ganar, ganar. Por eso es que nosotros debemos de estar claramente que este es el verdadero razón de vivir. Bendecir a Jehová es lo máximo, es lo mejor. No olvidemos esto que nos manda a decir David en este salmo, que nosotros debemos estar siempre felices y contentos, adorando y bendiciendo el nombre de mi Diosito lindo que está en los cielos, porque ahí es donde está la bendición de todos nosotros y sabemos que verdaderamente vamos a salir adelante con la ayuda de Él. Dios me los bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La oveja es un animal dócil, frágil, sensible y apacible. La oveja es un animal muy inteligente, un animal fácil de adiestrar. La oveja es un animal manso, que puede ser muy tranquilo, nunca agresivo. Es un animal sensible, que se asusta muy fácilmente. Es un animal indefenso, que necesita siempre que alguien lo cuide. Es un animal que literalmente depende de su pastor. Es por eso que necesita tener a alguien a su lado. Su pastor está ahí para darle cuidado, alimentación y protección. Vamos a la Biblia, busque Lucas 15, del 4 al 7. Vamos a estar estudiando la parábola de la oveja perdida. La palabra del Señor la leemos con referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así:
¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió a encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que si hablara mi gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Padre nuestro, te pedimos que nos hables al corazón y que esta palabra caiga en buena semilla. En el nombre de Jesús, amén. Como la oveja perdida un día fue rescatada, nosotros también seremos rescatados. ¿De qué seremos rescatados? De una muerte segura. Porque la oveja, como les decía al principio, por todas sus cualidades, necesita de su pastor. Está necesitando siempre ser protegida, alimentada, llevada a buenos pastos. Es un animal tranquilo que se asusta, que es frágil. Es por eso que esta oveja necesita estar bajo el cuidado de su pastor. De la misma manera nosotros. Esta oveja sin su pastor iba directamente a la muerte. Esta oveja no iba a tener quien estuviera cuidando su lana, quien la estuviera pastando, llevándola a lugares adecuados para comer. Al igual nosotros. Nosotros sin Cristo estábamos lejos. Y íbamos a una muerte segura. Íbamos a una muerte de donde no había un retorno. Una muerte para una eternidad. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Como la oveja está necesitada de que su pastor la cuide, la proteja, le dé alimento, nosotros también necesitamos de Cristo. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Es por eso que nosotros hemos recibido esa salvación y ese cuidado de nuestro pastor. Ahora también, como la oveja fue cargada en brazos por su pastor cuando la encuentra, nosotros también, Cristo cargó por nuestros pecados. En el versículo 5, si usted lo lee conmigo, dice así, en el versículo 5: y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y la carga gozoso. El pastor se arriesgó a buscar esa oveja perdida. Las 99 estaban seguras, pero la oveja perdida necesitaba de ese cuidado. La oveja perdida necesitaba de su pastor. El pastor se encontraba triste por esa oveja que se había perdido. Él decide y se arriesga. Él no sabía qué era lo que lo esperaba. Quizás cruzó lluvia, quizás cruzó una noche, no sé cuántos días la buscó. Se atrevió a ir a lugares lejanos, tal vez en donde él no conocía. Es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Él vino al mundo por nosotros, cargó nuestros pecados y nos dio esa salvación eterna. Él vino, puso su cuerpo, no le importó ser mutilado, ser agredido por todos, sufrir el oprobio, y llevó nuestros pecados en sus hombros. El pastor también lo hizo, y lo hizo por su oveja. Ese es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor. También, como la oveja perdida fue rescatada con gozo, así nosotros seremos rescatados por Cristo. Esa oveja es un animal inocente que se asusta, frágil, sencillo, que necesita y depende de su pastor. El rescate trajo gozo no solamente al pastor, sino también a la oveja. El rescate trajo ese gozo a ambos. ¿Por qué? Porque la oveja iba a volver a su rebaño, donde era protegida, donde estaba bien. Al igual nosotros, cuando nosotros volvamos a Cristo, Él va a estar ahí. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para darnos ese alimento que necesitamos. No crea que solo alimento de pasto, nosotros también necesitamos un alimento espiritual. Ahora bien,
El versículo 6 y 7 nos dice, al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos y diciéndoles, gozaos conmigo, trajo alegría para todos. Continuamos leyendo y dice, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Él se arriesgó y dio todo por esa oveja, al igual Cristo por nosotros. Él dio todo por nosotros. Versículo 7. Y luego dice, os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Como la oveja perdida fue rescatada con gozo, nosotros fuimos rescatados con ese mismo gozo. Cada vez que una persona se arrepiente, dice que hay una fiesta en el cielo. La oveja perdida es un ejemplo de aquel que está necesitando de Cristo. La oveja perdida es un ejemplo de aquel que caminaba lejos. La oveja perdida es aquel que estaba literalmente sin un protector, sin un cuidador. La oveja perdida nos enseña que Cristo vino por nosotros y cuando nosotros nos arrepentimos, tuvimos y encontramos ese gozo para siempre. Este día hemos aprendido la parábola de la oveja, una parábola que nos enseña las verdades y las realidades que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Como la oveja perdida fue rescatada, también nosotros seremos rescatados. Como la oveja perdida fue cargada en los hombros de nuestro Señor, así fuimos rescatados nosotros. Como la oveja perdida trajo gozo en el cielo, es lo que nosotros también hemos obtenido por recibir a Cristo. Si te has perdido como la oveja y caminaste lejos, Cristo te está buscando. Tu pastor te está buscando. Y recuerda que habrá arrepentimiento, habrá gozo en el cielo si hoy decides aceptarlo. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, Dios Padre nuestro, gracias te damos, Cristo, por tu amor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez te has preguntado si en tu vida existe el verdadero gozo? Ese gozo permanente, ese gozo que no desvanece, ese gozo que no se irrita a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas de la vida, a pesar de todo lo que viene a nuestro alrededor. ¿Ese gozo permanece en tu vida? ¿Permanece en la vida de cada uno de nosotros? Hace unos días escuchaba en una entrevista que le hacían a una persona que si existía este gozo, evidentemente era algo que en esta persona se miraba que estaba llena de problemas. Su alrededor se miraba que estaba llena de conflicto y ella contesta que cómo es posible que ese verdadero gozo esté hoy en día, a pesar de los problemas, las dificultades que el mundo tiene, tanto sufrimiento, tanto estrés, tanto conflicto, tanto abatimiento. Y le dice ella que es algo imposible porque ese gozo no se puede estar. Ese gozo desfallece, ese gozo mengua. Entonces le dice, es algo que no podemos tener hoy en día. Y yo creo que algunos de nosotros, quizás la mayoría, hemos pensado de esa misma forma como esta persona. Hemos visto quizás a nuestro alrededor y las circunstancias, los problemas nos han dejado quizás dejar de confiar, dejar de tener ese gozo que el Señor quiere que tengamos. Pero quiero decirte que la Biblia nos enseña y nos muestra y nos ofrece un gozo que es permanente, un gozo que está ahí, un gozo que es fuerte y que cada uno de nosotros podemos tenerlo, y es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor, y ahora vamos a estar hablando acerca del tema, bajo el tema los resultados del gozo del Señor. Y quiero que vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13, vamos a estar meditando en estos 3 versículos y vamos a ver cómo los resultados del gozo del Señor nos enseña 2 verdades, 2 cualidades importantes que tienen que ser fundamentales en nuestra vida como cristianos. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor.
Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Habla a cada uno de nuestros corazones en este momento, Padre bendito, y que tu palabra no caiga en saco roto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Estaba reflexionando acerca de esta cualidad, acerca de esta característica, y yo pienso que esta es una cualidad, mis amados hermanos, que tiene que ser importante y muy fundamental en nuestras vidas como cristianos. Es algo que tiene que estar ahí en nuestro caminar, en nuestro día a día. Un pastor y escritor llamado John Piper escribe en uno de sus libros, y él hace referencia y escribe estas notas. Dice que la señal más segura de un cristiano no es la fe. La señal más segura de un cristiano tampoco es el amor, tampoco es la perseverancia, sino que la señal más segura y evidente de un cristiano es el gozo. Es el gozo, y tal vez tú puedes decir en este momento por qué es el gozo. Si vivimos en un mundo que quizás está lleno de conflicto, un mundo que puede traer problemas y nuestro alrededor nos encierra en un círculo donde podemos pensar que no podemos tener este verdadero gozo. Pero déjame decirte que la palabra del Señor nos enseña estas dos verdades. Yo voy a empezar con el primer punto, contestando esta pregunta. Y sí, verdaderamente nosotros como cristianos podemos tener este verdadero gozo. Y la primera verdad que podemos encontrar en este versículo, en este párrafo que acabamos de leer, es que el gozo del Señor no depende de nosotros. El gozo del Señor no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Por eso es que Pablo en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor. Me gocé en el Señor, porque el gozo depende del Señor. Y cuando yo hacía esta reflexión, me preguntaba y me volaba la cabeza, porque digo, ¿por qué Pablo está en una circunstancia muy difícil? Porque cuando vemos el contexto del pasaje, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está en una prisión. Está en un lugar incómodo, está quizás en unas circunstancias muy adversas, y no es como las prisiones que conocemos hoy en día. No es algo que tienen muchas comodidades, tienen beneficios. No era algo así. Cuando nosotros vemos la cultura y la historia, vemos que las prisiones de antes eran extremadamente incómodas. Habían quizás un encierro total, una oscuridad total, quizás lo mencionan como un calabozo, quizás ahí en ese mismo lugar se hacían sus propias necesidades, era un olor desagradable, quizás habían animales, qué sé yo, no sé, pero era algo incómodo. Pero Pablo le dice: Señor, me gozo en el Señor, me gozo en el Señor. Y lo primero que yo puedo ver aquí en el pasaje es que el gozo, mis amados hermanos, es un fruto del Espíritu. El mismo Pablo dice allá en la carta a los Gálatas, que dice y menciona los frutos del Espíritu. Y esta característica es una que está ahí, que es el gozo, el fruto del Espíritu. Y es algo que tiene que estar sí o sí en la vida del creyente, porque este es un don. Es un don que Dios mismo da a cada uno de nosotros, a todas aquellas personas que han depositado su confianza en Él y que han creído en Él como el único y suficiente Salvador. Tú y yo tenemos ese don, y por eso tenemos el gozo que es permanente, ese gozo que es eficaz. Por eso es que las personas allá afuera, las personas naturales, no pueden discernir, no pueden comprender este gozo. ¿Por qué? Porque ellos momentáneamente solo tienen una felicidad. Es una felicidad que se basa en las circunstancias, se basa en algo que puede venir a sus vidas. Hace unos días atrás hablaba con un amigo en mi trabajo. Lo miraba así un poco cabizbajo, y como le decimos nosotros: maestro, ¿qué le pasa? Lo veo un poco agüitado. Entonces él me comienza a decir sus problemas y empieza a desahogarse, y eso era algo que le estaba incomodando a él, le estaba trayendo quizás tristeza, había perdido el gozo, había perdido esa felicidad. Y eso pude notar, que la felicidad, mis amados hermanos, es algo momentáneo.
Es algo momentáneo. ¿Por qué? Porque la felicidad viene dependiendo de las circunstancias. Quizás algo puede venir a tu vida hoy en día y puedes estar alegre, puedes tener una petición que el Señor te ha contestado y vienes aquí, quizás das testimonio todos los días, pero cuando viene el problema, ¿qué? El gozo se va, la felicidad se va. Y la felicidad no es igual que el gozo, no es lo mismo que el gozo. La felicidad depende de la circunstancia. La felicidad depende de la circunstancia y el gozo depende de la comunión que tenemos con el Señor. Y eso es lo que Pablo tenía en ese momento, la comunión con Dios. Y la segunda verdad que podemos ver es que el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y miren lo que dice el versículo 12 y el versículo 13, y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la fortaleza de Pablo. Esa es la fortaleza que cada uno de nosotros debemos tener, porque los problemas nos hacen que nos mantengamos firmes, en el Señor. Vamos a estar confiados, vamos a estar como ese cachorrillo, como lo menciona la palabra, que vamos a estar confiados bajo los brazos del Señor. Estar firmes en todo momento. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos van a cambiar nuestro gozo. Nosotros no vamos a estar dependiendo del sistema, no vamos a estar dependiendo de lo que la gente diga, lo que las noticias digan, lo que el mundo esté diciendo en estos momentos, sino que vamos a estar firmes, confiados, como lo dice su palabra. Firmes como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El gozo del Señor fue el que fortaleció a Jesús en los momentos más difíciles de su vida. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos cómo Pablo y Jesús muestran estos resultados, estas características del gozo del Señor, que fueron evidentes en la vida de ellos dos, y que cada uno de nosotros, si ponemos en práctica estas dos verdades, estos dos resultados que acabamos de ver del gozo, vamos a poder tener ese gozo verdadero, no importando las circunstancias, no importando los problemas, no importando quizás a nuestro alrededor, pero si estamos confiando en el gozo, estamos bajo el gozo del Señor, vamos a tener estas dos verdades: que el gozo del Señor depende plenamente de Él, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a hablar del caso cerrado. ¿Quién dice esas mágicas palabras? Es un juez. Todos los que hemos llevado un proceso o estamos ante una corte, deseamos escuchar esas palabras, ¿verdad? En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo fue tan práctico para darnos enseñanzas. Enseñanzas que hasta ahorita las tenemos. Y utilizó a un juez. Porque esas palabras, caso cerrado, solo las dice un juez. ¿Y quién es un juez? Es una persona con autoridad, una persona que aplica la ley y juzga y sentencia. ¿A quiénes? A alguien que lleva un proceso. ¿Y cómo lo hace? De una forma imparcial, pronta, completa y gratuita. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 18, del 1 al 3, nos dice así. Si gustan, pónganse de pie y vamos a leerlo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Espíritu Santo, pon palabras en nuestro corazón. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Como les decía, que nuestro Señor Jesucristo fue tan práctico en sus enseñanzas y utilizó a este personaje, a un juez. ¿Para qué? Para darnos lecciones. ¿Y lecciones de qué? Que tenemos que ser perseverantes en la oración. Así como este juez injusto hizo justicia a la viuda, Dios hará justicia a sus escogidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué? Vemos que aquí dice que este hombre no le temía a los hombres, ni tampoco le temía a Dios, ¿verdad? Pero halló misericordia aquella mujer en él cuando le rogaba que le hiciera justicia. ¿Y cómo nuestro Padre Celestial va a hacer justicia a nosotros, sus hijos? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero sin mancha que vino a pagar por nuestros pecados, porque nosotros ya estábamos condenados a ese lago de fuego. Pero vino Jesucristo a dar esa fianza que usted y yo tenemos que agarrar. Esa fianza que perdona nuestros pecados y nos aleja de ese lugar que nadie quiere ir, de condena. ¿Y qué más hay que hacer? Ya tenemos la fianza. Arrepentirnos. Debemos de confesar con nuestra boca y creer que Jesús es ese que vino a pagar, y arrepentirnos de corazón, de entregarle nuestros pecados a Él y decirle: Señor, aquí estoy porque no me merezco esta fianza, pero tú la viniste a dar porque el juez justo mandó a su Hijo a que viniera a pagarla por nosotros. ¿Y qué más hay que hacer como hijos de Dios? Por medio de la oración. ¿Por qué? Si ya tenemos la fianza, ya tenemos el perdón de pecado, ahora tenemos un abogado. Y abogado es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros cada día. Así como esta mujer vino y rogaba, ¿verdad? Así nosotros tenemos que ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y rogarle. ¿Qué otra cosa más, hermanos? Como el juez injusto hizo justicia en su tiempo, Dios también hará. ¿Cuánto tiempo pasó esta mujer? No se sabe, pero andaba detrás y detrás diciéndole: por favor, hazme justicia de mi adversario, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacernos justicia a nosotros a su tiempo. No en el tiempo suyo, no en el tiempo mío, porque los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Y Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, a qué hora y a qué hora no. Por eso nosotros no debemos de desistir, mis amados. ¿Qué más podemos hacer? Dice que Él nos mantendrá y nos ayudará a mantenernos firmes. Si nosotros pasamos procesos, problemas, si no estamos firmes, si no estamos permanentes, vamos a decir: no, es que Dios no me escucha, Dios no es justo. Gran error, porque Dios es justo. Nosotros somos los injustos, ¿verdad? Que queremos todo para ayer. Pero eso, ¿qué nos hace estar? Nos hace estar firmes, nos hace estar perseverantes en la oración. Jesucristo aquí le estaba diciendo a sus discípulos: ¿creen ustedes que si este hombre que era injusto le hizo justicia a esta mujer, cuánto no yo, mi Padre, no nos va a hacer justicia a nosotros? Y también recordemos, mis hermanos, que tenemos a alguien que nos anda acusando, un acusador, ¿verdad? Que ese está interesado en que usted y yo no nos acerquemos a esa fianza que fue ya pagada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él quiere llenar ese espacio con Él y sus secuaces, ¿verdad? Pero nosotros no, tenemos que ser inteligentes, tenemos que estar perseverantes en la oración, porque tendremos batallas. Nadie nos ha dicho que este camino es fácil, nadie nos ha dicho que va a ser color de rosa, ¿verdad? Si las rosas tienen espinas, entonces nosotros vamos a ser lastimados en este camino, vamos a encontrar tropiezos, pero ¿cómo los vamos a sacar adelante?
estando firmes, esperando la justicia del Dios divino. ¿Y cuándo Dios nos va a hacer? ¿Cuándo nosotros vamos a escuchar esas palabras mágicas? Caso cerrado. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar y venga por nosotros a traernos, porque ahí se nos van a ir todas las enfermedades, ahí se nos va a ir todo, mis hermanos, y pasaremos a un gozo eterno, a un gozo que solo Él lo puede dar. Pero mantengamos esa fe y esa esperanza, y sobre todo pidámosle también por el hermano que está a la par nuestra, porque no hay que ser egoístas. Hay que, así como Dios da esa justicia, nosotros tenemos que también, ¿verdad?, ser justos con nuestros hermanos. Es que en ver la necesidad, orar también por él, para que Dios restaure y para que nos restaure a nosotros mismos. Así que esperemos en Jesucristo esas palabras mágicas que diga caso cerrado, para que tengamos la plenitud en la justicia de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por hablarnos a nuestro corazón, Señor. Y si aquí hay alguien, Señor, que no te ha recibido como Salvador personal, Señor, toca ese corazón y haznos justicia, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios nos manda a que vayamos a Él en oración. No sé si ustedes saben, se acuerdan de la alabanza que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y dice, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Eso, en este día vamos a hablar sobre el tema de la oración. Vamos a hablar los pasos para la oración, y los pasos para la oración nos van a llevar a dos verdades. Vamos a aprender cómo Dios quiere que oremos. Vamos a pedirle, primeramente vamos a pedirle con fe. Vamos a pedirle al Señor con fe, vamos a pedirle de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros estamos pidiéndole al Señor cosas que no son correctas, como acaba de decir la hermana. Dios quiere que en la oración la hagamos con fe, que seamos insistentes, pero que también aprendamos a ver que Dios no nos va a contestar en el tiempo de nosotros. ¿Qué le estamos pidiendo a nosotros al Señor en este momento? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra petición? Y ese versículo que la hermana acaba de decir era un versículo que yo lo citaba tanto porque yo le pedí al Señor algo, démelo, Padre, démelo. Y ese, hágame justicia con mi adversario. En todas las necesidades que nosotros tenemos, Dios quiere que vayamos a Él. ¿Cómo? En oración, en obediencia. ¿Cómo vamos a pedir al Señor? En obediencia. Y vamos a ser como constantes en la oración, porque Dios quiere que seamos constantes. A veces nosotros, y este mandato de la oración es para todos nosotros como cristianos, y a veces nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras peticiones, pero nosotros no oramos, no dedicamos, queremos hacer todas las cosas, pero menos venir al Señor en oración. Dios quiere que le busquemos. Qué bonito es cuando usted tiene el hábito de la oración. A veces nosotros no tenemos ese hábito. Somos cristianos, a veces hacemos una oración light, ¿verdad? A veces nos levantamos, Señor, gracias por este día, pero a veces Dios quiere una intimidad con nosotros. Dios quiere que usted aparte un momentito y se quede con el Señor, se quede dándole gracias por la vida que le da, dándole gracias por la familia que tiene, dándole gracias por la iglesia que tiene, dándole gracias porque podemos venir a la iglesia. Muchas personas a veces desean estar en la iglesia y no pueden venir. No pueden venir porque están enfermas, porque no pueden manejar. Y nosotros a veces teniendo todas las oportunidades no le agradecemos al Señor. Dios quiere que seamos constantes, que agradezcamos a Dios, que le pidamos a Dios con fe y que le agradezcamos en todo momento. Dios dice que le pidamos de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Dios no nos va a dar algo que a nosotros nos va a dañar. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor nosotros? Le estamos pidiendo una casa, le estamos pidiendo el permiso de trabajo, le estamos pidiendo la residencia al Señor. ¿Qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo un cambio en nuestros hijos, un cambio en nuestra familia. Todo lo que le estemos pidiendo al Señor, tenemos que pedírselo de acuerdo a su voluntad.
tenemos que pedírselo de corazón. También tenemos que pedirle al Señor con sabiduría. Dios quiere que le pidamos con sabiduría y siendo específicos. Dios contesta las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe? Una vez yo le estaba pidiendo al Señor un carro, y lo que yo le pedí al Señor del carro, porque quería venir de mi casa para acá y quería escuchar la radio en el carro. Y yo le decía, Señor, porque el carro que tenía no tenía Bluetooth, y le decía, Señor, yo solo quiero un carro que tenga Bluetooth, Padre, para poder escuchar la radio a todo volumen, porque manejaba mucho tiempo. Y saben, el Señor fue específico, me dio un carro que tenía Bluetooth, pero cuando ya abrí el carro vi que los vidrios eran manuales, no eran eléctricos, nada. Entonces, y le digo a mi hijo, le pedí al Señor solo un carro con Bluetooth y me lo dio así. Hermano, a veces parece broma, pero Dios le encanta contestar nuestras peticiones cuando somos específicos. Pero conforme vamos orando nosotros, vamos aprendiendo a hablar con el Señor y a pedirle de una manera correcta, ¿verdad? De una manera que a Dios le agrada. Y digo yo, tenemos que aprender a ser específicos en la oración. Todos anhelamos servir al Señor. Todos anhelamos que nuestra familia busque a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos seguirle pidiendo en oración y esperar en el tiempo de Él, ¿verdad? No vamos a esperar que Dios nos va a contestar una petición para mañana, que Dios nos va a contestar de un día para otro. Dios nos va a contestar en su tiempo. Y lo que Dios le encanta cuando nosotros oramos es que vengamos a Él con paciencia, que seamos pacientes, esperemos en su tiempo, que esperemos cuando Él diga que es el tiempo perfecto, no cuando nosotros decimos. Nosotros a veces pensamos que por más que derramemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor, Dios nos va a dar el milagro para el siguiente día. No, mi hermano. Dios quiere que oremos. Dios quiere que le clamemos, que seamos constantes en la oración y tenemos que ser agradecidos, hermanos. Dios quiere que le agradezcamos por los milagros que no nos ha dado, porque le tenemos muchas peticiones y Él no nos ha contestado, pero Él sabe por qué es. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Dios nos enseña que tenemos que ser constantes en la oración, tenemos que pedir con fe, como dice su palabra. Dice su palabra, dice Mateo 21, 22. Dice su palabra, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Dice, todo lo que le pidamos a Él en oración, Él nos va a contestar. Él nos va a contestar en el tiempo perfecto, mis hermanos. Tenemos que ser constantes en la oración y no dejar de orar, mi hermano. Yo los invito en este día, les pido que haga un reto, que aprenda el hábito de la oración, porque si nosotros no oramos, no vamos a tener las peticiones contestadas. Vamos a pedirle a Él con fe en todo momento. Este ha sido mi sermón, mis hermanos, les pido que oremos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra. Señor, usted ha puesto esto en mi corazón, Padre Celestial. Estamos aprendiendo, Padre, a llevar la palabra. Somos sus instrumentos, Señor, que usted nos va a usar para llevar su palabra a las personas que lo necesitan, Padre. Tal vez en este momento no lo hice correctamente, Señor, pero usted sabe, Padre, que nos está preparando para algo, Señor. Somos sus instrumentos y vamos a llevar su palabra a todas las personas. Padre, que el Señor les bendiga. Amén. No ore. Todos hemos escuchado hablar muchas veces acerca de una parábola de la semilla de mostaza. Es de la semilla de mostaza, no la alcanzamos a ver. Súper pequeñita. Pero ¿cuál es la característica principal de esta semilla pequeña? Muchos podemos decir, ok, una semilla bastante pequeña.
Y todos lo asociamos diciendo, ok, Jesús nos está diciendo que así de pequeñita, si así nuestra fe fuera de pequeña, vamos a mover montañas. Pues les comento algo. Vamos a ver en la palabra que Dios le dio a Jesús un entendimiento genial porque Él era Dios reencarnado. Y le dijo a los discípulos, esta semilla de mostaza, esta pequeña semilla de mostaza, él no hablaba del tamaño, sino hablaba de otra cosa. Y lo vamos a ver. Nosotros acá en la Biblia, vamos a Mateo 13:31. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Aquí está la palabra clave. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. 32. El cual, a la verdad, es más pequeña o la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen los nidos en sus ramas. En la versión Nueva Traducción Viviente, la palabra exacta, la palabra clave, dice ¿cómo? Entonces el título de nuestra prédica esta tarde es la fe es, la palabra clave, como la semilla de mostaza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo la semilla de mostaza? Vamos a estudiar esta tarde, son 3 cosas las que vamos a hablar de la semilla de mostaza. La primera es, ¿cómo es nuestra fe? Nuestra fe es como la semilla de mostaza, resistente. Así debe ser nuestra fe. ¿Qué tan resistente? ¿Qué tan resistente debe ser? Bueno, nuestra fe es del tamaño de la mostaza, no está hablando de la cantidad, sino habla de la calidad. ¿Por qué? Porque es una semilla que crece rápido. Es una semilla que al sembrarla se hace un árbol enorme, un árbol gigante. Y es un árbol tan resistente que llegan vientos, llegan plagas. Increíblemente es un árbol que resiste y resiste de todo. Por eso nuestra fe debe ser tan resistente como la semilla de mostaza. No debe ser nuestra fe no debe ser estática. No debe ser que nada más se va a quedar en un tamaño, sino que debe crecer, debe cada día ser más fuerte, más firme. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra fe? Como la semilla de mostaza, ¿cómo? Resistente. ¿Y cómo debe ser nuestra fe? Nuestra fe debe crecer rápido. Como la semilla de mostaza crece, así debe crecer nuestra fe. Debe ser grande, debe ser enorme. Nuestra fe debe crecer rápido. Hay muchas cosas que a nosotros como seres humanos, comunes y corrientes, nos obstaculiza que nuestra fe crezca. Tal vez las otras personas nos dicen una cosa y nosotros ya nos decepcionamos. Vemos que el otro, pues le va mejor, nosotros nos decepcionamos. Y entonces nosotros no tenemos esa fe tan fuerte como nosotros creemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como le dice acá, un hombre fue al campo, tomó y sembró una semilla de mostaza. Nosotros debemos de comparar nuestra fe interna, lo que nosotros tenemos dentro, como una semilla de mostaza. Nosotros tenemos una pequeña semilla de mostaza y esa semilla de mostaza la vamos a comparar con la fe. Esa fe, esa semilla de mostaza, sembrémosla en nosotros, sembrémosla en nuestro cuerpo. Y esa fe debe ir creciendo dentro de nosotros, hacerse cada día más grande, cada día más fuerte, para que venga lo que venga, vengan adversidades, vengan dificultades, vengan despidos de trabajo, vengan problemas familiares, venga lo que venga, nuestra fe va a estar ahí siempre. Y lo que tenemos que hacer es en oración cada día crecer, a modo de hacer nuestra fe como la semilla de mostaza, inquebrantable, que no la podamos quebrar con nada, porque esa es la semilla de mostaza, y así debe ser nuestra fe, inquebrantable, venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra fe debe ser fuerte, debe ser inquebrantable, nada tiene que derribar esa fe que nosotros tenemos. Recuerde, el grano de mostaza en la Biblia, Jesús no dice del tamaño,
dice la fortaleza, dice la fuerza, dice la característica, debe ser como la semilla de mostaza. No debe ser del tamaño de la semilla de mostaza, debe ser como, fuerte. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, debe ser genuina. Ahora ya tenemos cómo debe ser la fe. La fe como la semilla de mostaza. ¿Cómo la semilla de mostaza? Dijimos, la primera es resistente, de rápido crecimiento y debe ser genuina. Esta puede ser la más importante, que debe ser genuina. ¿Por qué? Científicamente han querido clonar la semilla de mostaza, la han querido mezclar con otra cosa, la han querido mezclar con miel, la han querido mezclar con todo lo que usted se puede imaginar. Con todo han querido mezclar la semilla de mostaza los científicos, clonarla, hacerla diferente y todo. Simple y sencillamente, la semilla de mostaza es la única en el mundo que no se puede desarmar y no se pueden mezclar los átomos, ni se puede clonar junto con otras semillas, ni se puede hacer más grande el fruto de la semilla, no se puede hacer ni más grande, ni más pequeño, ni se puede hacer que el árbol dé más fruto, porque simplemente es inquebrantable, es genuina. No hay otro fruto, no hay otra semilla en el mundo que se compare a la semilla de mostaza. No se puede. Entonces ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Cada vez que nosotros escuchemos de cuán grande o cuán pequeña es nuestra fe, no se preocupe, no se preocupe. Nuestra fe es simplemente inquebrantable. Cuando decimos nosotros, así es de pequeña, no hablemos de pequeñez, hablemos de lo fuerte que es. Nosotros no sabemos que una fe pequeña, la fe que nosotros tenemos puede ser pequeña, pero no nos alcanzamos a imaginar cómo puede ser de grande y fuerte si nosotros cultivamos esa fe dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente leyendo la palabra de Dios, teniendo fe en que Dios va a realizar las cosas, creyendo en que Dios es el dueño del tiempo, es el dueño de nosotros y va a saber Él cómo guiar y en qué momento Él nos va a dar lo que necesitamos. No necesitamos una fe tan grande para cambiar las cosas. Necesitamos algo pequeñito, pero sólido, convencidos que las cosas se van a hacer, convencidos que Dios hará las cosas tal y como es necesario. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has regalado. Esta tarde, Señor, en que nosotros, 9 estudiantes de teología, estamos preparándonos, Señor, para que usted nos use. Nosotros, Señor, estamos acá dispuestos, nosotros estamos acá como un vaso, estamos vacíos para que usted nos llene, Señor, para que usted nos llene de sabiduría, nos llene, Señor, como usted quiera. Y igualmente, Señor, así como usted lo decida, así nos lleve a donde usted quiera, Padre. Mi Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias y le pedimos bendición para cada uno de nosotros, mi Señor. Amén, Señor, y amén.